Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno les guarde. Y bueno, como dijo nuestro hermano, estamos prestos ya para poder compartir esta porción número 45. Ya estamos terminando los libros de la Torá con Devarim. Y bueno, ya sabemos lo que se nos viene por delante, se viene tiempo muy importante. Recomendación, por favor, todos los que están conectados, quisiera que el micrófono en su pantallita, el micrófono lo desactiven para que en la grabación no entren los sonidos, ¿ya? No se vayan a salir, solamente desactiven el micrófono para que ustedes puedan recibir el audio y el audio no lo tengamos con interferencia, ¿ya? Solo el micrófono, por favor, desactiven. Luego, al final del comentario, para las oraciones posteriores, vamos a volverlo a activar. No se salgan, ¿ya? Bien. Esta porción de la Torá, como bien lo manifestaba nuestro hermano, tiene que ver con la plegaria. Esta porción número 45 de Beit Hanan es la porción que se lee normalmente o regularmente posterior a lo que representó el 9 de Ab. Nosotros estuvimos este 9 de Ab en un ayuno y manifestábamos que la razón por la cual se había decretado dentro del pueblo de Israel este ayuno es por la destrucción tanto del primer y del segundo templo en ese momento, así como de eventos trágicos que ocurrieron a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Y como dicen los sabios, es importante reflexionar sobre esta porción de la Torá, porque esta porción de la Torá nos muestra la manera adecuada de cómo nosotros debemos implorar al Eterno. Y es por eso que se sitúa esta porción de la Torá inmediatamente, vuelvo a reiterar, en años regulares, después del ayuno del 9 de Ab, de Tisha B'Av. Para nosotros, precisamente la redención se va a dar cuando se manifieste el Mashiach, y el Mashiach, como dicen los profetas, será el que va a poder manifestar la reconstrucción del santuario de Israel. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros podamos haber hecho introspección, porque la situación o la realidad por la cual en este tiempo todavía no se ha reconstruido el santuario es por el hecho o el motivo de que en un momento nosotros estamos tal vez sin los méritos necesarios para que esto se logre manifestar. En ese sentido, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de poder buscar también al Eterno, así como nos enseñó el Mashiach en la oración, de que su reino es muy importante que se manifieste entre nosotros pronto. Le decimos al Eterno que su reino venga muy pronto hacia nosotros, y esto significa que debemos nosotros prepararnos. Y como decíamos, Moshe Rabenu en esta porción de la Torá empieza con lo que es el implorar, lo que es poder en un momento reflexionar sobre cómo dirigirnos al Eterno para que el Eterno en un momento pueda actuar a nuestro favor. Entonces, Jajamín, los sabios dicen que la palabra Beit Hanan tiene un valor numérico de 515, y Beit Hanan significa y le imploré. Esta porción de la Torah empieza diciendo y le imploré al Eterno, y precisamente los sabios relacionan el valor numérico de esta expresión Beit Hanan de la misma manera con los momentos en los cuales Moshe estuvo intercediendo, implorando al Eterno para que pudiese en un momento quitar el decreto de que él no pueda ingresar a la tierra prometida. Entonces, algo que nos enseña Moshe Rabenu a través de esto, de implorar al Eterno, es el poder de la plegaria. Los sabios nos enseñan que cuando una persona está constantemente implorando, constantemente está buscando un pedido al Eterno a través de la tefilá, mientras más oramos, esa tefilá es más escuchada por el Eterno.
Y a diferencia de lo que puede suceder con las personas, que cuando a veces las personas dicen no y a veces uno insiste, insiste, insiste y ellos terminan diciendo no, por cuanto me insististe, pues ahora no. Sin embargo, con el Eterno no es así. Los sabios nos dicen que mientras más imploramos, Él está más atento a escuchar nuestras oraciones. Y por eso Moshe estuvo constantemente él implorándole al Eterno para que el Eterno pudiese cambiar el decreto y poder permitirle a Moshe entrar a la tierra prometida. Habíamos dicho nosotros que anteriormente que el anhelo de Moshe de poder entrar a la tierra prometida se ve motivado por el deseo de querer cumplir con misbot que solamente se pueden cumplir en Eretz Israel, en la tierra de Israel. En ese sentido, que nosotros sabemos que Moshe estuvo durante 40 años enseñando la Torá, y para él que estuvo enseñando con detalle cómo se deben cumplir las misbot en la tierra de Israel, seguramente que le causaba mucha tristeza el de saber que no va a poder entrar a cumplir con esas misbot. Entonces, es que Moshe en realidad lo que nos está enseñando, por eso está registrado aquí en esta porción de la Torá, es que para con el Eterno, los rezos, las plegarias, todas esas manifestaciones que nosotros le brindamos a Él de apego, tienen mucho que ver y es muy importante que nosotros le pidamos a Hashem. No hay nada como decía un jajam en estos días, no hay nada que uno le pida al Eterno constantemente durante varias veces que el Eterno no le responda. Y ese es el poder de la plegaria. El Eterno está constantemente atento a cada una de nuestras plegarias y más sobre todo cuando nosotros tenemos una conexión espiritual en armonía a su voluntad. Es decir, una conexión espiritual basado en el cumplimiento de sus misbot, de sus preceptos, de su voluntad. Y es por eso que en esta porción de la Torá relacionamos tanto ese aspecto de la plegaria, así también como el de la observancia de las misbot, así también como el poner por obra los mandamientos del Eterno en nuestra forma de vivir, en nuestra propia manera de expresar nuestro amor por Él. Porque recordemos y debemos recordar que en esta porción de la Torá también se nos exige a nosotros amar al Eterno, y es la porción que leía nuestro hermano Pablo, en el sentido de que debemos amar al Eterno con todo nuestro corazón. Entonces, una manera de poder expresar nuestro amor hacia el Eterno es precisamente guardando los mandamientos, honrándolo a Él. Así que tenemos nosotros mucho por qué desarrollar en esta porción de la Torá, y es importante que podamos entender la fidelidad que demanda el Eterno para con su pueblo, en el sentido de la relación de pacto que hay con el Eterno. Moshe les va a hacer recuerdo en esta porción de la Torá a los hijos de Israel que los padres de ellos, y no solamente ellos, sino que los hijos de esos padres que estuvieron en el monte Sinaí para poder entrar en pacto con el Eterno, manifiesta una responsabilidad que recae sobre los hijos. En otras palabras, los hijos tienen la responsabilidad de que ese pacto se manifieste en medio de ellos. En ese sentido, es que esta porción de la Torá lo que nos motiva de verdad es apegarnos, a poder conectarnos con el Eterno, a poder hacernos uno con el Eterno, a poder andar en voluntad con el Eterno, así como lo expresó también nuestro santo maestro, el Mesías, de que nosotros podamos ser uno con Hashem. Y esa es la manera de amar al Eterno. No podemos nosotros amar al Eterno simplemente con nuestras emociones, no podemos nosotros amar al Eterno simplemente con nuestros deseos, no podemos nosotros decir que amamos al Eterno, nos quebrantamos y luego andamos actuando al margen de su voluntad. Y por eso es que es muy importante que prestemos atención al comentario de esta parashá. Vamos a tratar de abarcar puntualmente algunos puntos, tal vez no todos por el tiempo que siempre es limitado, pero entendiendo de que lo que el Eterno busca de nosotros es esa conexión. Y empezamos con la plegaria. La plegaria es nuestro servicio al Eterno. Y aquí Moshe
nos manifiesta esa forma de cómo nosotros debemos conectarnos con el Creador. Él, como dicen los sabios, imploró, bueno, esto viene de los conceptos de la Kabbalah, obviamente es un concepto de la Kabbalah que actualmente es muy aceptado dentro de los comentarios que se refieren a esta porción de la Torah. Los cabalistas dicen que una persona que continuamente, con todo su corazón y fervientemente hace 516 plegarias, obtiene con seguridad lo que está pidiendo. Sin embargo, los sabios al comentar esta parte de la Torá dice que Beit Hanan relaciona 515, el valor numérico de 515. En otras palabras, dice que Moshe estuvo orando para que el Eterno le cambie el decreto 515 veces. No sé si usted está entendiendo el mensaje, hermano. A veces muchas veces empieza el rezo, empieza la plegaria, empieza a pedirle una cosa al Eterno. No sé si usted llega a 10, no sé si usted llega a 20, no sé si usted o a los 5 ya se cansó de pedirle al Eterno, o a los 10 usted está pensando, bueno, el Eterno tiene otras cosas más importantes que hacer, Él no me va a atender, Él seguramente está pendiente de todos los asuntos en el mundo, y más en este tiempo, cuando toda la gente en el mundo necesita asistencia, y tal vez lo deja de rezar, tal vez lo deja de pedir. Pero aquí nos enseña Moshe Rabenu, el Sadik de su generación, el líder de su generación, la forma en cómo debemos encarar nosotros nuestras necesidades delante del Eterno. Poder implorar cada vez al Eterno, aunque nosotros no lo hayamos recibido. Lo importante que debemos nosotros comprender es que cuando usted se conecta en oración con el Eterno, usted está internalizando en su vida el concepto de que depende solamente del Creador. Y todo lo que es el Shema y todo lo que es obedecer sus misbot, sus mandamientos y sus preceptos, usted lo está manifestando porque solamente Él es el único que puede intervenir a su favor. En Él está puesta su confianza. Moshe Rabenu comienza esta porción de la Torá diciendo Beit Hanan, e imploré al Eterno. Y sabemos que en el contexto es que Moshe estaba implorando para que el Eterno le concediera la oportunidad de entrar a Eretz Israel con esta generación. Y no solamente entrar a Eretz Israel para poder morar sobre esa tierra, sino para cumplir las misbah que solamente en Eretz Israel se deben cumplir. Por ejemplo, se nos dice que en Eretz Israel nosotros debemos hacer la recolección de los bikurim, o sea, los frutos. Usted siembra en Israel y presentar los bikurim. En Eretz Israel solamente se debe construir el santuario. En Eretz Israel solamente usted tiene que separar los diezmos de lo que ha sembrado, de lo que ha cultivado, y presentarlos delante del Eterno en el santuario. En Eretz Israel usted tiene que contar los años Yobel, y así muchas otras enseñanzas que Moshe Rabenu les estuvo enseñando, estuvo recalcando, los estuvo instruyendo en el desierto. Entonces para él era un anhelo, una necesidad de poder ingresar a la tierra de Israel y de esa manera poder cumplir con su voluntad. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Eterno? El Eterno le dijo, mira Moshe, en realidad no quiero que tú entres a la tierra de Israel. Y bueno, esto se relaciona con lo que vimos en la anterior parashá también. En la anterior parashá nosotros habíamos dicho que muchas veces el sadik de la generación, aunque no participa de los pecados de la generación, sin embargo participa de los castigos de la generación. Y nosotros habíamos visto que en la anterior porción de la Torá les recuerda cuál fue el pecado de los Meraglín, y a causa del pecado de los Meraglín es que el Eterno no los deja ingresar a esa generación a la tierra que había entregado a los padres, que había jurado y se los entregó a los descendientes de los padres, en este caso los hijos de Israel. En ese sentido, nosotros vemos que aunque Moshe no trajo un mal reporte de la tierra prometida, él, sin embargo, participó de ese decreto porque solamente el Eterno había manifestado que Caleb ben Jefoné y Yehoshua bin Nun serían los que iban a entrar de esa generación. Los demás no entraban. Y eso habíamos dicho que incluía a Miriam, a Aarón y también incluía a Moshe Rabenu.
Entonces Moshe, en ese sentido, él estaba implorando para que esto se pueda revertir y como dicen en el comentario la mayoría de los sabios, es que él estuvo 515 veces rezando por esta situación. Aunque eso no hubiese sido lo que aconteció, lo que quieren transmitir los sabios es que no hay necesidad de que paremos nosotros en cuanto a la plegaria. Si usted no recibió algo, si usted todavía algo que le está pidiendo al Eterno, no ha recibido de parte del Eterno, y además usted está guardando la misbah como Moshe Rabenu, el Sadik de su generación, y es porque el Eterno muchas veces lo permite, como han dicho también los sabios, que al Eterno se deleita en las plegarias de los sadikim. Les agrada al Eterno, hay una conexión tan fuerte entre el Eterno y los sadikim, que su clamor, que sus plegarias le agradan escuchar. Pero en este caso vemos nosotros que sucedió algo. Le dice a Moshe: mira Moshe, yo sé que estás pidiendo y que yo te pido por favor que no hagas ningún rogativo más con relación a este punto, porque en realidad no quiero que tú entres. No quiero que tú entres. Y es mejor que tú empieces de una vez ya a darle responsabilidad al nuevo líder, que es Yehoshua bin Nun. Y en esta porción de la Torá también Moshe relata que es Yehoshua bin Nun en quien se confirma de que él va a ser el líder que los va a introducir a la tierra prometida. La pregunta es: ¿por qué el Eterno no quiere que el Sadik de la generación entre a la tierra prometida? Aquel que estuvo enseñándoles a este pueblo durante 40 años en el desierto cómo observar los detalles pormenorizados de cómo poder aplicar los mandamientos cuando esta generación inclusive ya esté en la tierra prometida. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué el Eterno no le permite a Moshe Rabenu? Bueno, y esto lo hemos estudiado, hay muchas razones, de verdad, hay muchas opiniones en cuanto a los sabios se refieren a este tema, pero una en particular es que el Eterno, primero que el Midrash lo enseña de una manera y también los sabios explican otro punto de vista que se complementa. Dice el Midrash que Moshe, al pedirle al Eterno que por favor quitara de él ese decreto que le permita entrar a la tierra prometida, esto iba a conllevar grandes consecuencias para el pueblo de Israel. Consecuencias muy fuertes para el pueblo de Israel. ¿Cómo es eso, hermano? Usted podrá decir, bueno, los sabios dicen que si Moshe hubiera entrado a la tierra prometida, primero que la palabra del Señor, la palabra del Todopoderoso, la palabra de Hashem, hubiera estado comprometida, porque todos escucharon que nadie más que Yehoshua bin Nun y Caleb ben Yefuné iba a entrar a la tierra prometida. Nadie más de esa generación que salió de la esclavitud de la cautividad de Egipto con mano poderosa. Ahora, si los hijos de Israel entran con Moshe Rabenu a la tierra prometida, allá en Eretz Israel, esta generación puede pensar: el Eterno eventualmente puede cambiar su opinión. Eventualmente el Eterno puede perdonar nuestras transgresiones aún sin que nosotros hagamos teshuvah. ¿Por qué? Porque si dijo primero que Moshe no va a entrar y luego Moshe entra, entonces podrían llegar a pensar de que el Eterno no es el Todopoderoso. Entonces el honor de Hashem estaría comprometido. Y por eso es que el Eterno le dice a Moshe Rabenu: mira, en realidad no quiero que tú entres. Primero por esa causa, y los otros motivos por los cuales dicen los sabios que el Eterno no quiere que entre a Eretz Israel, no por esa causa, no es porque su honor estaría comprometido del Eterno, sino que si entra Moshe Rabenu, y una vez que destruyan a esas 7 naciones que están viviendo en Canaán, entonces Moshe Rabenu construiría un Mikdash, un santuario, el templo, y el pueblo de Israel puede ser que no esté capacitado para la Kedushá del templo que Moshe Rabenu va a construir. Porque si Moshe Rabenu llega a construir el santuario en Eretz Israel con el nivel de Kedushá que tiene Moshe Rabenu,
y los demás no se comportan en ese nivel, lo más seguro que muchos perecerían, muchas de estas personas, muchos de estos Bene Israel que están por entrar a poseer la tierra prometida, al no alcanzar el nivel espiritual que tiene Moshe Rabenu, al no alcanzar el nivel espiritual de este mediador que tiene el pueblo de Israel entre Hashem y su pueblo, entonces tal vez no estarían a la altura. Y como el Mikdash que Moshe Rabenu iba a construir no se iba a destruir, entonces eso iba a significar que no se iba a tolerar transgresión dentro del pueblo de Israel, y eso podía ser contraproducente para los hijos de Israel por el nivel de Kedushá del Mikdash, y la gente moriría. Para que lo entendamos mejor, el nivel espiritual de los hijos de Israel en esta circunstancia no había alcanzado el refinamiento y el perfeccionamiento que tiene el alma de Moshe Rabenu. De tal manera que si Moshe Rabenu entraba a la tierra prometida, se edificaba el santuario, ese santuario no se iba a destruir. No se iba a destruir. ¿Y esto qué implicaciones trae? Es que el Eterno le dice a Moshe, mira, no sigas rezando. No sigas rezando. No vas a entrar porque no lo quiero. Prefiero que entre esta generación, aunque sé que eventualmente ellos se van a volver idólatras, eventualmente ellos se van a volver en pos de otras deidades, y los templos que ellos construyan van a ser de un nivel inferior en cuanto a santidad al cual posiblemente se construya contigo, porque el que tú construirías, ese templo no se destruirá, y eso significaría que los pecadores del pueblo de Israel podrían ser destruidos. Prefiero que entre el pueblo de Israel en este nivel espiritual, vayan adquiriendo Kedushá, y eventualmente si ellos transgreden, ellos cometen transgresiones que son especificadas en la Torá como pecados de muerte, entonces prefiero que se destruya el templo y que ellos se vayan al exilio, allá hagan Teshuvá y nuevamente retornen con mayor fuerza. Y como que entró el pueblo de Israel, y al entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, sucedió que, tal y como lo va a establecer Moshe Rabenu en esta porción de la Torá, el pueblo de Israel se apartó del Eterno, cometió idolatría, se fueron con Jeroboam, unas tribus hicieron otro santuario, se dieron a la idolatría, entonces vino para ellos, vino el exilio, vino la asimilación, la destrucción, quedó la casa de Judá. Con el tiempo también la casa de Judá cometió idolatría, se fue al exilio de Babilonia, se destruyó el santuario. Ellos retornaron tratando de corregir muchos errores que habían cometido antes del exilio a Babilonia, y sin embargo no encontraron la fuerza necesaria, la espiritualidad del nivel que se demanda para el Mikdash. Reconstruyeron el santuario, el segundo Beit HaMikdash, pero también fue destruido a causa de las transgresiones, a causa de el odio entre hermanos, a causa de el odio gratuito que había entre hermanos. Y nos dicen los sabios que también el segundo santuario fue destruido, pero el pueblo de Israel salió al exilio y está vivo, está vivo. Lo que quiso decir el Eterno, no quiero que tú entres, Moshe, porque si tú entras, el nivel del Mikdash, el nivel del Beit HaMikdash, de la casa de oración para todas las naciones, será muy elevada, y si no, eso no se destruirá, ese santuario, por consiguiente los que pueden ser destruidos sean aquellos transgresores de las misbot. Entonces, prefiero que ellos ingresen, paulatinamente vayan elevando su nivel espiritual, tengan la oportunidad de construir el Mikdash, y veremos si tú les adviertes en este momento, si van a tomar los recaudos de mantenerse fieles a mí, bueno, entonces eso perdurará. Si no reconocen sus errores, sus limitaciones, si actúan con orgullo, entonces vendrán estos decretos. Y entonces Moshe dejó de rezar porque entendió. Ahora, Moshe rezó 515 veces. ¿Será que sus rezos fueron escuchados o no fueron escuchados? La Torá nos dice que él no ingresa, pero nosotros en este tiempo, especialmente los que somos seguidores del Mashiach, en este tiempo tenemos una revelación adicional.
algo que no se sabía en los tiempos del Tanaj. Pero tenemos una revelación adicional de la llegada del Mashiach. Y ustedes se acuerdan cuando llega el Mashiach. Bueno, en uno de los documentos se dice, bueno, son dos libros, creo que es Mateo y Lucas, que hablan sobre la transfiguración. Van al monte de la transfiguración y en un momento en el monte de la transfiguración los discípulos del Mashiach ven en visión. ¿Qué cosa ven? Ven al Mashiach resplandeciendo y a su lado estaba, ¿quién estaba? Moshe. ¿Y quién más estaba? Eliyahu. Estaban ellos y entonces, bueno, era la fiesta de Sukkot. Ustedes saben que la fiesta de Sukkot, ¿dónde se la celebra? ¿Dónde tienen que subir los hijos de Israel a celebrar la fiesta de Sukkot? Obviamente, en Jerusalén. ¿Dónde se encuentra en esa visión del reino mesiánico Moshe? ¿En qué parte se encuentra? Obviamente se encuentra en Jerusalén. Entonces, los rezos de Moshe, nosotros que tenemos esta revelación adicional por parte del Mashiach, por parte de los seguidores del Mashiach, entendemos que el Eterno no permitió en su momento que Moshe entrara a la tierra prometida, pero Moshe está ya en la tierra prometida, su alma está, su ser va a estar, va a formar parte de lo que va a ser la tierra de Eretz Israel. Y es más, Moshe Rabenu en el reino, él juega un papel muy importante. Vemos entonces que cuando a veces nosotros rezamos y oramos, aunque las circunstancias nos muestran de que verdaderamente o aparentemente no recibimos respuesta, pues los tiempos los maneja el Eterno. Si nuestro rezo es genuino, nuestro rezo es desde el corazón, nuestro rezo es por engrandecer y es en la voluntad del Eterno, con seguridad que lo vamos a obtener aunque nosotros no lo comprendamos. Pero a veces nosotros pedimos cosas y las pedimos solamente para aprovecharlo de manera material y en nuestro propio beneficio, y muchas veces entendemos que lo que es el no del Eterno. Con seguridad, si nuestro rezo, nuestra petición es egoísta, solamente es para que nosotros disfrutemos en este mundo material de comodidades o simplemente para nuestro propio beneficio, entonces el Eterno no se ve obligado, ni debería estar obligado a responder nuestros rezos. Aún así, nosotros no debemos perder la esperanza, pero en realidad, como dijo el Mashiach, nosotros a veces pedimos y no obtenemos porque pedimos mal. Porque pedimos mal para nuestro propio beneficio. Cuando en realidad nuestra misión de nosotros, y siempre lo recalcamos, es beneficiar a la creación, elevar la creación. Si lo que nosotros pedimos no es para honrar a lo que es el Eterno o los propósitos del Eterno, muchas veces el Eterno está en condiciones de decirnos no. Y ese no, nosotros lo debemos recibir como algo positivo, porque Hashem sabe lo que es mejor para nosotros, aunque nuestro pensamiento, nuestro intelecto no lo llegue a deducir. Más sin embargo, el profeta Isaías dice: cuán altos son los pensamientos de Hashem. Los pensamientos del Eterno no son como los pensamientos del hombre. Entonces nosotros por nada debemos desmotivarnos. Si muchas veces hemos estado perseverando en una situación, en una plegaria, y no lo hemos recibido, entonces conformémonos con la voluntad del Eterno también. Pero no hay plegaria que no sea respondida. Eso es lo que nosotros debemos entender. No hay plegaria que no sea respondida. Pero si no obtenemos el beneficio, veamos qué estamos pidiendo. Veamos qué le estamos pidiendo al Eterno, porque puede ser que eso vaya en contra de los planes de la redención. Si no está dentro de los planes de la redención, entonces lo más seguro es que no lo vamos a obtener. Si usted está pidiendo recursos para su vida, usted está pidiéndole al Eterno mejor comodidad para usted, para sus hijos, pero sus hijos no están en los caminos del Eterno, ¿por qué el Eterno tendría que inclinarse por su pedido? ¿Por qué? A veces como padre yo entiendo que el papá desea lo mejor para su hijo y lo ve en una situación tan difícil, pero muchas veces esa situación tan difícil es porque él quiere estar al margen de la voluntad del Eterno. Entonces nosotros debemos pedir cosas que en realidad beneficien a nuestros familiares o que beneficien a las demás personas, y con seguridad que cuando eso está en los propósitos del Eterno nosotros lo vamos a conseguir.
En ese sentido, Moshe Rabenu nos enseña mucho. El tzadik que recibe las consecuencias de la transgresión de su generación, también es una enseñanza para estas generaciones futuras. Y esto también se refleja en el Mashiach. El tzadik, el Mashiach, el tzadik que recibe la carga de las transgresiones de su pueblo para traer expiación. O sea que el concepto de que el tzadik sufre para traer valor expiatorio a la generación es algo que es un concepto que está en la Torah. Por eso el Mashiach sufre y muere, pero es a favor de la expiación de las transgresiones de su generación. Entonces el concepto de que Mashiach puede expiar a su generación es un concepto de la Torah, lo experimentó Moshe. Moshe muere, pero la generación se ve beneficiada en ingresar a la tierra prometida, como el Eterno lo determinó. Pero Moshe lo que nos enseña es que muchas veces, como decíamos al principio en el comentario, Moshe lo que nos está enseñando es que a veces yo tengo que hacer prevalecer el honor de Hashem. Si Moshe hubiese rezado una vez más como nos enseñan los sabios, tal vez el Eterno debería haberlo dejado entrar a la tierra prometida. Pero ¿dónde quedaría la palabra del Eterno? El Eterno ya le había dicho varias veces, no vas a entrar, no vas a entrar. Ahora, en esta situación, nosotros vemos que Moshe, en un momento, él utilizó la plegaria y la tefilá cuando el Eterno había determinado destruir al pueblo de Israel después del pecado del becerro de oro. Entonces, Moshe, en ese momento, él intercedió a favor de su pueblo, acudió a los 13 atributos de la misericordia del Todopoderoso, y el Todopoderoso aceptó su plegaria. ¿Por qué aceptó su plegaria? Por lo que acabamos de decir. Hashem ama la plegaria de aquellos tzadikim, que muchas veces piden al Eterno, pero no en beneficio propio, sino en beneficio de los demás. Ese tipo de servicio es el que nosotros también debemos aprender a elevar al Eterno. Usted no piense simplemente que es el único necesitado en este mundo. ¿Cuántas veces sus plegarias solamente se van dirigidas al Eterno en función de la necesidad propia de usted, y usted no es capaz de ver la necesidad de los demás? Moshe Rabenu intercedió por todo el pueblo, y ese pueblo fue perdonado por el Eterno. Fue perdonado por el Eterno. Por eso Moshe nos dice en esta porción de la Torah que él imploró al Eterno, porque como vio, primeramente le había dicho el Eterno que no poseerás la tierra prometida, pero cuando ya Moshe comandó las guerras contra Sihón y contra Og, y vemos que luego esas tierras son entregadas a las tribus del pueblo de Israel, Moshe pensó, bueno, si el Eterno me permitió a mí lidiar estas batallas y vencimos estas guerras, y estas tierras van a ser parte del territorio de Israel, posiblemente entonces el Eterno me deje a mí ingresar a la tierra prometida, por cuanto ya empezamos a poseerla. Y sin embargo el Eterno le dijo que no. Entonces Moshe dijo, amén, está muy bien, Hashem, amo del universo, que se haga tu voluntad. Es mejor que tu honor se mantenga antes que el de cualquier otra persona. Y dejó de rezar Moshe Rabenu, y vemos que entonces tiene que nombrar a Yehoshua bin Nun. Esto es un paralelismo. Vemos nosotros también lo mismo con Mashiach. Lo hablábamos creo que el día martes o el día jueves. Mashiach está celebrando Pesach, y en un momento se retira a Getsemaní, y en Getsemaní va con unos discípulos, y sus discípulos se quedan un poco relegados. Le dice, espérenme aquí, recen conmigo, yo voy a ir a rezar, tengo que hacer una plegaria individual con el Padre, pero por favor ustedes también recen aquí. Y ellos se habían dormido, y en ese momento el Mashiach empieza a tener una plegaria muy intensa, y tanto así que relata el escrito que inclusive el sudor se comparaban a gotas de sangre. ¿Y qué es lo que le dice el Mashiach al Padre? ¿Qué es lo que le dice? Padre, si es posible, esta copa pase de mí. Pero lo interesante es lo que viene después. ¿Y qué es lo que dice? Mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En otras palabras,
no se haga lo que yo pienso, lo que yo siento, sino lo que tú quieres. Y es lo que tanto Moshe como el Mashiach nos enseñan en las plegarias. Se debe pedir para que la voluntad del Eterno se establezca en este mundo. Entonces, en ese sentido, nosotros no debemos frustrarnos. A veces no recibimos lo pedido, a veces no recibimos lo que hemos pedido porque tal vez hemos pedido mal. Lo hemos pedido por beneficio propio o beneficio particular. Y no vemos que lo que el Eterno quiere hacer es algo mucho más grande, es algo mucho más importante. Entonces, por eso Moshe le dice: mira, Moshe, no quiero que entres. Wow, ahora dice Moshe, pero si yo intercedí, como cuando yo intercedí por mi pueblo, tú me escuchaste, y ahora que yo intercedo por mí no me quieres escuchar. Pero es que en realidad el Eterno tiene un bien mucho más común: preservar al pueblo de Israel. No vaya a ser que ingresando y no se mantengan a la altura de los preceptos de la Torá, la tierra los vomite, la tierra o ahí mismo perezcan. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el Eterno no le permite a Moshe ingresar. Bien, yo quisiera que podamos avanzar un poquito más en esto de la porción de la Torá. Tenemos otros temas. Que Moshe ordena la obediencia. Es importante la obediencia, lo decía nuestro hermano. A veces nos quedamos con el conocimiento, pero en realidad la Torá lo que nos enseña es que lo que aprendemos tiene que manifestarse en este mundo. En otras palabras, el conocimiento espiritual de la Torá es revelado en nuestras vidas y es para que lo apliquemos en este mundo. Solamente de esa manera este mundo se va a cambiar, se va a transformar. Entonces, cuando nosotros solamente tenemos conceptos, solamente tenemos ideologías y no la podemos materializar a través de nuestras acciones en este mundo va a continuar como está. No va a haber el cambio y tampoco se va a poder manifestar el retorno de la Shejinah en la intensidad como estuvo al principio cuando el hombre fue creado. Entonces, nuestra gran responsabilidad de nosotros es mantenernos en obediencia. Quisiera que podamos leer algunos pasajes, los tengo aquí registrados. Fíjense, una de las cosas que nos habla aquí Moshe Rabenu es que nos mantengamos fieles a los decretos determinados por el Eterno, que no añadamos a su palabra y no disminuyamos el peso de su palabra. No podemos nosotros aumentar a la palabra del Eterno y tampoco podemos nosotros disminuir a la palabra del Eterno. Pero esto está en relación a los mandamientos de la Torá. Estaba escuchando al rabí Rafael Spangenthal sobre cómo es que a veces nosotros añadimos a las escrituras y cómo es que a veces nosotros le restamos a las escrituras. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo que él lo cita en su enseñanza. Él enseña en el Instituto Mahon Meir de Jerusalén. Ustedes pueden entrar a ese instituto, entran a Parashah HaShavua, Ba'et Hanan, y ahí van a encontrar el shiur impresionante con relación a esto que habla Nachmanides y que habla el Rambam, de cómo es que a veces se añade y se quita a la Torá. Por ejemplo, se nos dice en la Torá que no debemos comer leche, la leche, pues no debemos cocinar al cabrito en la leche de su madre. Y bueno, de ese principio, entonces se hace una regulación muy amplia y se dice, entonces, no se debe comer carne con leche. No se debe comer carne con leche. Bueno, pero por ejemplo, algunos permiten comer, dicen esto solamente aplica a la carne del cabrito y a la leche de su madre. Pero pollo con leche o preparación de alimentos entre pollo con leche sí se puede comer. Y bueno, entonces los sabios dicen que determinan, bueno, para que no haya confusión en esta práctica, en esta observancia de la misma, ellos hacen unas halajot takanot, hacen unas regulaciones y dicen lo siguiente. Si bien la Torá especifica no comerás la carne del cabrito en la leche de su madre, entonces no podemos mezclar carne con leche.
pero el pollo no es cabrito, la vaca no es cabrito. ¿Por qué entonces se llega a esa regulación? Bien, entonces los sabios que dicen, bueno, en realidad no se puede comer carne con leche. No se puede comer carne con leche y a eso se le llama poner un cerco a la Torá. Poner un cerco a la Torá. Es decir, guardar la Torá. Porque también en esta porción de la Torá dice el Eterno que tengamos cuidado de guardar la Torá, de proteger a la Torá, para que la Torá no sea mal interpretada en el sentido de transgresión. Entonces los hajamim, no todos, no solamente los hajamim, aquellos que tienen un nivel alto de kedusha, de conocimiento, tienen mucha revelación, ellos determinan este tipo de regulaciones y en algunos casos determinan, no, ningún tipo de carne se debe comer con leche. Sin embargo, como decimos, la regulación es no comerás al cabrito, no hervirás la carne del cabrito en la leche de su madre. Y en ese sentido es que nosotros muchas veces debemos tener mucho cuidado. Y eso se mantiene hasta hoy. Usted puede ver en los estudios lo que nos enseñan los maestros del pueblo de Israel, los rabinos del pueblo de Israel, explican y dan apoyo a esa explicación utilizando argumentos muy valederos. Pero en realidad la regulación de la Torá especifica la carne del cabrito con la leche de su madre. Entonces podemos relacionar de la misma manera los animales domésticos. En este caso entra el cabrito, entran la vaca, o sea, animales que pueden criar las personas sin que estos se vuelvan de una manera en contra de las personas. No así con las fieras, no así con los animales que no son domésticos, porque de lo contrario, entonces se podría decir que no se deben comer animales impuros con leche. Bueno, entraríamos en una situación que sería difícil de poderla aplicar dentro del pueblo de Israel. Entonces los sabios pusieron un cerco y dijeron, bueno, cabrito se refiere a animales domésticos. Entra el cabrito, entra la vaca, entra, no sé, otros animales que se puedan criar y entran los pollos, por ejemplo. Entonces no se debe comer nada con leche. Y otros dicen, no, bueno, los pollos sí están permitidos, las aves sí están permitidas. Y otros dicen, bueno, los peces no tienen ninguna regulación, los peces se pueden comer en cualquier condición. Entonces abocamos simplemente a esta regulación. Entonces, como ustedes verán, la situación de no agregar y no disminuir está en ese sentido, de no quitarle el peso a la misbah, no disminuir el peso de la misbah, y tampoco inventarse una nueva regulación que vaya al nivel de la Torá y que se lo tome en cuenta como si fuera Torá, de Torá escrita. Entonces nosotros tenemos esa recomendación de Moshe Rabbeinu, de que pongamos por obra sus mandamientos sin quitarle la fuerza de aplicación. Debemos tener cuidado de no quitarle el espíritu de la Torá. Como el mismo Mashiach lo dijo, el mismo Mashiach puso cercos a la Torá en el sentido del adulterio, aunque esto venía de acuerdo a la posición de dos casas muy importantes en su tiempo de estudio, como era la casa de Shammai y la casa de Hillel. La Torá dice que no debemos cometer adulterio, y se entiende que adulterio es cualquier acto carnal fuera del matrimonio entre una persona casada con otra soltera o casada. Sin embargo, el Mashiach puso un cerco a la Torá y dijo que el espíritu de la Torá nos dice que ni aún la codiciemos en el corazón. Y alguno podrá decir entonces el Mashiach está adicionando a lo que está escrito en la Torá. No, bueno, nosotros sabemos que el espíritu de la Torá es que bajo ningún concepto se pueda manifestar la transgresión a esta misma muy importante que es el adulterio. Y esto no es que se originó con el Mashiach. Volvemos a reiterar esto, ya lo manifestaba la escuela de Shammai. Shammai en ese sentido era muy exigente en cuanto al divorcio, en cuanto a la fornicación, en cuanto al adulterio. En ese sentido es que nosotros vemos
que en determinados casos sí podemos ponerle un cerco a la Torá para protegerla, para que no se transgredan sus límites y entremos en el campo de la transgresión del pecado. Pero Moshe dice que esto se debe hacer de tal manera, sumamente con mucho cuidado, de tal manera de que sean aplicables las misbot para con el pueblo de Israel, sean aplicables y no le quiten la fuerza a la Torá, ni tampoco le añadan cosas que la Torá no exige. Y para llegar a ese nivel de interpretación, a ese nivel de opinión, nosotros tenemos no solamente que estudiar, tenemos que vivir y experimentar. Y en algunos casos, de acuerdo a la situación donde vivamos, necesitamos crear cercos a la Torá. Necesitamos crear cercos a la Torá. En nuestro medio, hablando de aquí en Santa Cruz, Bolivia, no podemos comer nosotros animales que no hayan sido faeneados de acuerdo como la Torá lo establece. Bueno, ¿qué seguridad tenemos nosotros de que en nuestro medio todos los animales que comemos, la carne de los animales que comemos, son de acuerdo a lo que la Torá establece? Y les puedo decir que no tenemos ninguna seguridad. Posiblemente todo lo que comemos en carne sea en contra de lo que establece la Torá. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos violentar la Torá. Lo ideal es poder tratar de apegarnos lo más que podamos a los conceptos y principios de la Torá, de tal manera que no le quitemos la fuerza. Y algunos optan, bueno, como no hay las condiciones en el exilio de tener a una persona capacitada para realizar la shejitá, el faeneo adecuado, sin sufrimiento del animal, de tal manera que la sangre del animal no se quede en el interior del animal, sea vertida totalmente en la tierra y sea enterrada esa sangre, tiene que haber una persona capacitada. Mientras eso, dicen algunos, no podemos garantizar que estamos comiendo carnes estipuladas de acuerdo como dice la Torá. Y algunos optan por ser vegetarianos, por irse al vegetarianismo, porque no hay la persona adecuada, no hay la persona capacitada para realizar ese tipo de trabajo. Y otros dicen, bueno, no, en realidad en nuestras circunstancias y en nuestra condición, el Eterno conoce nuestro corazón, que si hubiera una persona capacitada, nosotros haríamos todo lo posible por obtener ese tipo de carne, pero en nuestro medio no hay esa posibilidad. De momento nosotros lo que adquirimos tenemos que desangrarlo por los medios que nosotros podamos hacerlo. Pero obviamente eso no es lo que exige la Torá. Lo que tendríamos que hacer como comunidad es entonces ver la manera de que alguien se capacite en estas áreas y inclusive habiendo alguien que sea capacitado en estas áreas, hay que ir ante los entes reguladores que habiliten un lugar de faeneo y que en ese lugar no sea cuestionado por las autoridades, reúna ciertas condiciones. Entonces, para nuestro medio en el exilio es un poco complicado. Y no estamos diciendo que nosotros no lo haríamos si tuviéramos las condiciones, pero muchas veces no hay las condiciones para hacerlo. Entonces nos adecuamos al medio en el cual nosotros vivimos, tratando de proteger la Torá y tratando de flexibilizar la Torá en algunos casos para algunos de nosotros. Entonces Moshe toma en cuenta eso mucho, que sea obediente. La obediencia es poner por obra las misbot del Eterno, tratar de mantenernos de acuerdo a las misbot del Eterno. Y ustedes saben, inclusive guardar el Shabbat para muchos en el exilio, en culturas occidentales como la que nosotros nos encontramos. Cuando hablamos de cultura occidental estamos hablando de principios que hemos heredado de Roma y de Grecia. Roma y Grecia, ¿qué es lo que rige nuestra cultura? Esa es la cultura occidental. Entonces nosotros que vivimos en sociedades donde estamos recién interiorizándonos en el concepto de la Torá, de la cultura de la Torá, entonces para nosotros estos mecanismos son un poco complicados de manifestarlos. Para eso es la comunidad. Y una comunidad en Santa Cruz y en Bolivia no puede estar aislado de las otras comunidades. Eso también es algo que nosotros debemos entender. Debemos tratar de conectarnos en comunidad y ayudarnos en comunidad para lo que ya se está haciendo en otra comunidad también se lo implemente en este lugar.
y de esa manera nosotros podamos edificarnos. De esa manera nosotros podamos llegar al objetivo de la Torá. Entonces Moshe es muy cuidadoso en ese sentido. Y en otro de los aspectos que habla esta porción de la Torá, que también Moshe recalca mucho, es no idolatría. No idolatría para con el Eterno. Habíamos explicado acerca de los 13 principios que tiene el judaísmo, ¿no? El pueblo de la Torá tiene los 13 principios que representan de que el Eterno es uno, único, no tiene forma, Él llena todo, no está limitado ni por el espacio ni por la distancia. Él está en todas partes, Él se manifiesta en todas partes y no tiene forma alguna. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en Devarim 4, Moshe empieza diciendo que cuando el pueblo de Israel estuvo a los pies del monte Sinaí, ellos escucharon y vieron la voz del Eterno, pero no vieron imagen alguna. No vieron imagen alguna que hablaba de entre el fuego, de entre la revelación que se dio en el monte Sinaí. No hay imagen. O sea, en otras palabras, el Eterno no se limita a una figura que nuestra mente quisiera inclusive manifestar. Y habíamos dicho que también debemos tener mucho cuidado en tratar de mentalizarnos cómo es el Eterno. El Eterno será así, el Eterno no será así. Eso también está prohibido. El Eterno no tiene forma. Sin embargo, el pueblo de Israel vio las voces y escuchó las voces, pero no vio figura alguna. Y ahí es muy preciso. Moshe Rabbeinu le dice que ustedes no se les autoriza, ustedes como pueblo del Eterno, pueblo escogido del Eterno, no se autoriza que ustedes hagan imagen, escultura, no se imaginen cómo es el Eterno, porque el Eterno está por encima del concepto de creación. Él es preexistente, Él existe desde momentos que nosotros no podemos definir en la eternidad. Y aunque viene el tiempo de la creación, cuando termine el tiempo de la creación, Él seguirá existiendo. Cuando todo esto que está creado aún llegue a su límite, Él seguirá existiendo porque Él no está sujeto a la creación. Él no puede ser comparado con algo creado. De ahí que muchos de nuestros hermanos que empiezan a manifestar de que el Mashiach corporalmente es el Eterno y que fue visto por muchas personas, con seguridad que eso raya en la idolatría. Es un concepto de idolatría. En el sentido de lo que estamos explicando, el Eterno no puede ser limitado a un cuerpo, no puede ser limitado a una imagen, no puede ser limitado a nada en la creación. Aún nosotros sabemos que el alma del Mashiach fue algo creado para un propósito establecido. Comparar al Mashiach con el Todopoderoso, que es el Todopoderoso, eso es caer en estos rasgos. No está permitido para el pueblo de Israel pensar de esa manera. No le está permitido. Es más, el mismo Mashiach, por las evidencias que tenemos nosotros en los escritos de los discípulos, él muchas veces dijo eso. Pero algunos no lo quieren entender, algunos no lo quieren recibir. Y bueno, por eso encontramos nosotros movimientos en el internet de personas o de comunidades que manifiestan lo contrario que estamos expresando. Sin embargo, dice Moshe que no vieron a nadie, no vieron nada de eso, nunca vieron una figura. Y eso está prohibido, lo enfatiza muchas veces Moshe Rabbeinu. Y más adelante lo vuelve a manifestar Moshe Rabbeinu al decir que nos guardemos de rendir culto a las deidades de esos pueblos a los cuales ustedes pasan para limpiar de la tierra de Israel. Y bueno, los exilios que vinieron para el pueblo de Israel, sobre todo la destrucción del primer santuario, fue por los pecados de idolatría de la casa de Israel y por los pecados de idolatría de la casa de Judá. Esos pecados no permitieron que el santuario siga en pie. Entonces nosotros debemos aprender de lo que el Eterno nos está enseñando a través
de lo que está escrito en el Tanaj, de lo que está escrito en la Torá, en los profetas y en los libros poéticos. No nos imaginemos ni siquiera cómo es el Eterno. No trate de pensar mucho en esas cosas, no trate de darle forma al Eterno. No hay palabra que lo pueda definir. Cuando inclusive, siempre lo decimos, que inclusive decir que el Eterno es un espíritu es como ya darle una identidad a algo que no tiene explicación, que no tiene forma de ser definido. Inclusive, muchas veces la Torá habla en términos antropomórficos, como que el Eterno camina por las nubes, como que el Eterno es el anciano de día, como que el Eterno cabalga sobre las nubes, es varón de guerra, la mano de Hashem, la diestra de Hashem. Pero esos son términos antropomórficos. ¿Qué significa eso? Que son términos que se utiliza alegóricamente la Torá para que nosotros lo podamos relacionar, para que nosotros podamos tener unos conceptos, pero eso no significa que es así el Eterno. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Es lo que leyó también hoy, se leyó en la Haftará. El Eterno no puede ser comparado a nada, absolutamente nada. No hay nada que lo defina. Sin embargo, Él lo es todo. Y nosotros debemos entender que nuestra mentalidad, nuestro conocimiento está limitado al mundo de la creación. En el mundo de la creación es que nosotros tenemos que trabajar, pero no tenemos forma de cómo decir cómo es el Eterno. Y habíamos dicho que en esta porción de la Torá también se dice que el Eterno hablaba cara a cara con su pueblo. Eso fue en el monte Sinaí. Significa que fue sin intermediario, no significa que vieron el rostro del Eterno. O cuando le dice el Eterno a Miriam y a Aarón, cuando ellos hablan mal contra Moshe Rabenu, y le dicen, yo con Moshe hablo cara a cara, y con otros profetas, el nivel de la profecía de los demás es un poco inferior, con ellos me revelo por medio de sueños y de visiones, pero a Moshe hablo cara a cara. Y eso no significa que Moshe veía el rostro del Eterno, porque el mismo Eterno luego, cuando Moshe le pide ver un poco de cómo es él, el Eterno le dijo, mira Moshe, no puedo hacer eso, porque no hay hombre que me vea y viva. Entonces, inclusive cuando dice que le mostró el dorso, no debemos entender que le mostró el dorso, es una figura literaria, es un antropomorfismo, porque el Eterno no tiene dorso, no tiene rostro y no tiene manos como nosotros pensamos que Él tiene, o como nosotros tal vez relacionamos esos términos. Al Eterno nadie lo puede ver y vivir. Por eso el pasaje que nos habla a nosotros en Juan cuando dice el Mashiach, que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no lo debemos entender en el aspecto de la creación. No debemos entender que el Mashiach es el Todopoderoso, sino que al igual que Adán Harishon, Adán, el primer hombre, el primer ser humano, era la imagen, era la autoridad del Eterno sobre la creación. El Eterno le entregó esa autoridad. Así como el rey de Egipto le dice a Yosef, mira, te pondré un anillo en tu mano y solamente yo estaré por encima de ti, pero todo estará sujeto a ti. En otras palabras, le delegó autoridad a Yosef, y Yosef era como el virrey de Egipto, y antes que las cosas lleguen a Faraón, todo tenía que pasar por Yosef. Y Yosef no reemplazaba al Faraón, pero tenía la autoridad sobre todo Egipto. Era la imagen del Faraón, no que era el Faraón, era la imagen del Faraón. En ese sentido, también Adán Harishon, Adán el primer hombre, en este mundo, en esta creación, era la imagen, era la autoridad. Y por eso él fue creado después de todo lo creado, como señal de perfección y de que tenía que guardar toda la creación. En otras palabras, dentro de la creación de este mundo, Adán Harishon es la imagen del Eterno, de aquel que no se puede ver, pero Adán Harishon es la autoridad. Adán Harishon sí se puede comunicar con el Eterno, pero esa autoridad la manifiesta Adán Harishon sobre este mundo como representante del Eterno, pero no que sea el Eterno. Y en ese sentido, el Mashiach les dice a sus discípulos, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, que Él es el postrer Adán. Él es aquel
al cual se le ha dado toda autoridad y potestad. A él se le han sujetado toda autoridad y potestad, inclusive que no se le ha dado ni a los principados ni a los ángeles, pero es una autoridad delegada del Eterno. No es que sea el Eterno. Y no podemos andar manifestando ahí alegremente de que, bueno, el Eterno se tabernaculizó y se hizo carne y habitó entre nosotros, y darle una figura, limitarlo a una creación, limitarlo a un cuerpo de creación. No es ese el sentido. El que no conoce tal vez los conceptos de la Torá, como ellos empiezan, como lo hace por ejemplo la cultura de Edom, la cultura occidental, agarraron las escrituras y trataron de interpretar al Eterno y trataron de interpretar al Mashiach sin considerar lo escrito por Moisés, y empezaron ellos a agarrar los escritos de los discípulos, y de ahí hasta el final, desde Mateo hasta Apocalipsis, empezaron a tener una idea de cómo es el Eterno y una idea de cómo es el Mashiach, y llegaron a conclusiones equivocadas, sin bases en las escrituras, por cuanto desconocieron todo lo que previamente Moshe y los profetas habían dicho del Eterno, y que el Mashiach ratifica en ese contexto. En ese sentido, encontramos a muchos hermanos que, bueno, están promoviendo esa forma de pensar, pero tengan mucho cuidado. Moshe en esta porción dice: no vieron figura alguna, y está prohibido limitar al Eterno a una creación humana. Perdón, a una creación. Y esto solamente nosotros tenemos que ir estudiándolo. Si usted todavía no lo comprende, debe esforzarse por buscar información. Porque por cosas como esta fue que el pueblo de Israel fue fue exiliado por la idolatría, por idolatrar a otras cosas y no rendir culto de adoración al Eterno. Voy a ser preciso, cuando usted dirige sus oraciones, o cuando alguien dirige sus oraciones a Jesús, y que Jesús me sane, que Jesús me dé trabajo y que Jesús me dé todo, en realidad eso entra en el mundo de la idolatría. Eso entra en el concepto de la idolatría. ¿Por qué? Porque piensan que Él es el que produce todo, siendo que el mismo Mashiach dijo: yo no hago nada si no me fuere dado por el Padre. No hago nada si no me fuere dado por el Padre. Y cuando los discípulos de él le preguntaron: maestro, mira, todos los rabinos enseñan a orar a sus discípulos, enséñanos tú a orar a nosotros. ¿Qué fue lo que dijo el Mashiach? Cuando ustedes oren así: Avinu Shebashamayim, Padre nuestro que estás en el cielo. Y no dijo: cuando ustedes oren al Padre, díganle así: Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Yehoshua, sea santificado tu nombre, santifica a tu Hijo. Y no enseñó eso. Si usted quiere orar adecuadamente al Eterno, el Mashiach nos enseñó la oración. Oramos solamente al Padre. Él oraba al Padre. Entonces, Moshe está diciendo: ustedes no vieron imagen alguna. No se imaginen, no pueden hacerse imágenes, ni de talla, ni de fundición. Lo dice Moshe, lo dice Isaías, lo hemos escuchado hoy. Y así como Moshe dice: manténganse en resguardar los preceptos del Eterno. Hoy muchas personas, por culpa de los conceptos alejados de la Torá, hoy muchos líderes creen y enseñan de que ya los mandamientos de la Torá, de los libros de Moisés y los profetas y en los salmos, todo lo que encontramos, todas las enseñanzas, la revelación de la voluntad del Eterno, creen que ya no aplica. Y creen que ya no aplica porque aparentemente no vamos a decir el Mesías hebreo Yeshua, vamos a decir el Mesías cristiano de Jesús. O sea, el pensamiento de Jesús enseña, o los seguidores de Jesús enseñan que Jesús dice: ya no hay que guardar los mandamientos porque los mandamientos fueron resumidos en dos, y es amar al Eterno y amar al prójimo. Amar al Eterno con todo nuestro corazón y amar
al prójimo. Y limitan ellos que eso ya es ahora vivir en la voluntad del Eterno y que lo demás no sirve. Pero nosotros vemos que no es así. No es así. ¿Cómo sabemos que no es así? Vamos a llegar en un momento al Shema, porque el Mashiach, cuando le preguntan cuál es el principal de los mandamientos, él dice el Shema. Él dice el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai es único, uno y único, no tiene comparación, no hay en qué compararlo, no hay nada que se asemeje en la creación para que lo comparemos con él. Lo dice el Mashiach. Vamos a llegar en un momento a esa etapa, pero lo que quisiéramos nosotros enfatizar es que hace un hincapié muy fuerte Moshe Rabbeinu para la obediencia. Los mandamientos de Hashem tienen que ser observados sin quitarle la fuerza y sin aumentarle cosas que no exige el Eterno. Y si le va a aumentar, no ponga eso que le está aumentando al nivel de lo que exige la Torah. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que los mandamientos del Eterno son para el pueblo. El que no quiere ser pueblo, bueno, está en un camino paralelo, pero no es el camino no es la senda antigua por la que anduvieron nuestros padres. Hablando de Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, los patriarcas, David, que en muchos pasajes de la Torá él recalca lo hermoso que es vivir la Torá, el valor que le da la Torá. Entonces, nosotros como seguidores del Mashiach no podemos ir enseñando otras cosas que Moshe, los profetas y el mismo Mashiach no han enseñado. Nosotros nos mantenemos en el camino de la Torá, nos mantenemos en el camino de los profetas y nos mantenemos en el camino de Yehoshua y sus discípulos, sus seguidores, sus talmidim. Y así como en ellos no se permitía la idolatría bajo ningún concepto, tampoco nosotros la debemos permitir, aunque nosotros venimos influenciados por la cultura occidental, de donde surgió el cristianismo que actualmente nosotros conocemos, pero que ahora muchos están saliendo de ese lugar para poder encaminarse en la voluntad, en los caminos que el Eterno trazó por medio de Moshe y que fueron ratificados con Mashiach. Como dice Juan, la Besorá de Juan en el capítulo 1, el verso 17. Por medio de Moshe fue dada la Torá y a través de Yehoshua el Mashiach, que vino la revelación profunda de la Torá. Y algunos traducen como gracia. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino a través del Mashiach. En realidad, esos son complementos, nunca estuvieron separados. Y lo que trae el Mashiach es verdaderamente la aplicación espiritual profunda de la Torá, por la cual el Eterno puede perfeccionarnos a nosotros para su servicio. Entonces, si el Mashiach hubiera venido a enseñar algo diferente a lo de Moshe, tal y como lo escribe Moshe, estaría descalificado para ser el Mashiach. No sería el Mashiach. Pero sin embargo no vino a enseñar nada diferente de Moshe, vino a ratificar lo que estaba escrito con Moshe y a enseñarle a las personas que dejen de andar en cosas que la Torá no exige y que vuelvan al camino de la Torá. Eso sí vino a ser el Mashiach, porque esa es su responsabilidad, honrar al Padre. Y en esta porción de la Torá también se habla de los 10 mandamientos, y uno de los 10 mandamientos es honrar a los padres. Hay que saber honrar a los padres. Una persona que no honra a los padres tampoco puede honrar al Eterno. Una persona que no honra a sus padres no puede santificar el nombre del Eterno. Más adelante lo dice uno de los seguidores del Mashiach. ¿Cómo puede ser que alguien que no honra o alguien que no ama a su prójimo, que ve, después va a querer amar al Eterno, al cual no ve? Eso no tiene sentido. No existe tal concepto. Lo mismo sucede con la honra. Y en esto quisiera detenerme un momento. A veces los padres mismos son los que causan que los hijos no honren a los padres. Y muchas veces los hijos no honran a los padres producto de la conducta de los mismos padres hacia ellos. Y es deber de nosotros de enseñar a los hijos honrar a los padres. Y la promesa es que si honramos a los padres, es precisamente para que se prolonguen nuestros días.
En otras palabras, bueno, el Talmud creo que reduce esto o trata de explicar sintéticamente lo que es honrar a los padres cuando dice honrar a los padres significa que es sustentarlos económicamente cuando ellos estén pasando por necesidad, cuando ellos ya estén avanzados y no puedan depender de sus propios recursos. Es deber de los hijos el sustentar a los padres. No es que da una explicación amplia, pero es algo mínimo que se debe entender que es honrar a los padres. Desde todo lo demás, desde respetar a los padres, desde darle lugar a los padres, desde no discutir en delante de las personas con los padres, no contradecir a los padres cuando estén en una conversación, de saber darse lugar inclusive a la hora de sentarse a la mesa, de saber cómo expresarse, cómo responder a los padres. Eso también entra en el ámbito de honrar a los padres. Pero decimos muchas veces que los mismos padres son los que han influido para que los hijos dejen de honrar a los padres. Los mismos padres. ¿En qué sentido? Muchas veces el padre quiere establecer que disciplina en su hijo, y ¿qué hace la madre? No sea muy duro, no, o lo contradice públicamente delante de sus hijos, o al revés. A veces la esposa quiere imponer disciplina y es el padre el que desautoriza a la madre para disciplinar. Entonces el hijo que va creciendo con esa idea va entendiendo entonces de que si mi papá no honra a mi mamá o mi mamá no honra a mi papá, cuando me digan que yo honre a los padres, yo me comporto como ellos y también los contradigo. Y a veces nosotros somos culpables de la educación, de la formación de nuestros hijos, pero debemos rectificar eso. Cuando un papá esté disciplinando al hijo y el hijo diga, pero mamá, mira lo que me está haciendo mi papá, ella tiene que decir, mira, no hables así de tu padre. O lo mismo, en forma viceversa, el esposo debe decirle a su hijo, mira, no hables así de tu madre. Aunque después entre ellos conversen y puedan llegar a una determinada situación. Pero no se debe desautorizar al papá o a la mamá delante de los hijos. No se debe hacer eso, porque de lo contrario nosotros vamos a cosechar esa ruptura de autoridad, esa interrupción de autoridad, de la misma manera con nuestros hijos. Entonces nosotros debemos en este tiempo enseñarle a los hijos que deben respetar a los padres. ¿Y saben qué? Honrar a los padres y honrar a la madre, eso lo aprende el hijo de los propios padres. De los propios padres. Si el padre respeta a su esposa delante de sus hijos, entonces su hijo va a estar obligado a respetar a su madre. Si la madre respeta a su esposo delante de sus hijos, entonces sus hijos se van a ver obligados a respetar a sus padres. Pero si hacemos todo lo contrario, entonces el hijo va a criarse en esta cultura. Ahora las personas quieren ser autónomas desde temprana edad. Ellos necesitan vivir como desean, como quieren. No quieren que haya una autoridad sobre ellos, porque ellos ven que el hogar anda sin autoridad, todo es contradicción. Y ahora los hijos respetan, los hijos a veces quieren estar más tiempo con el amigo que con los padres, prefieren escuchar el consejo de los amigos que el de los padres. Y esa es la situación, esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Y eso, ¿dónde se produjo esa ruptura? ¿Dónde se produjo ese temor natural que nace en las personas? En el mismo seno del hogar, por las mismas acciones contradictorias de los padres. Sin embargo, entre los 10 mandamientos que repasa Moshe Rabenu, especifica de que honrar a los padres es algo muy importante y que no es nuestra labor de nosotros rectificar aquello dentro del hogar. Si el hijo aprende respeto desde temprana edad sobre sus padres, con seguridad que podrá lograr con mayor facilidad cumplir con este precepto. Entonces, en esta porción de la Torá tenemos enseñanzas muy importantes. Estamos diciendo la plegaria, estamos diciendo no añadir ni quitar
la fuerza espiritual a los mandamientos del Eterno, no devaluar la Torá, proteger la Torá, de que se cumpla tal y como quiere el Eterno que la cumplamos. Tenemos que, los mandamientos del Eterno están vigentes. Ninguno de los mandamientos, ninguno de los 613 mandamientos, lo que algunos llaman la ley o las obras de la ley. Ya nos hemos cansado de explicar el día martes que obras de la ley con la Torá no es sinónimo. Si hay algún hermano, algún líder espiritual que cuando nosotros le decimos el Shabbat sigue vigente, que el Eterno creó ese día para que nosotros entremos en comunión, para que nosotros lo guardemos, de esa manera recordamos la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y Él nos dice, no, ya no estamos bajo la ley, porque por las obras de la ley nadie se justificará. Entonces esa persona mezcló conceptos, ese líder mezcló conceptos, mezcló la ley con obras de la ley. Y nosotros ya hasta el cansancio hemos explicado qué son obras de la ley, y obras de la ley no tienen nada que ver con la Torá. Obras de la ley son regulaciones, para que usted sepa, hay 613 mandamientos en la Torá, lo que usted le llama la ley, pero hay más de 6.000 regulaciones de la misma Torá, 6.000 regulaciones de la misma Torá, o mucho más de 6.000, de la misma Torá, y es a eso a lo que se le llama obras de la ley. Cuando usted pone la tradición de un pueblo a la altura de la ley, con la misma fuerza que la Torá, entonces usted está transgrediendo el principio de añadir y quitar a la Torá. Está añadiendo cosas a la Torá y está haciendo cada vez más difícil para que las personas puedan desenvolverse en el campo de la ley. Obras de la ley, en palabras de Rav Shaul, no significa la Torá, mi estimado hermano. Si usted investiga un poquito más, se va a dar cuenta que obras de la ley tienen que ver con regulaciones de hombres, pero no con la Torá. Entonces, cuando usted dice, bueno, el Shabbat está en la ley y por las obras de la ley nadie será justificado, usted mezcló conceptos, usted se apartó. O sea, usted está mezclando dos conceptos diferentes, lo que es Torá y lo que es obra de la ley, lo que es mandamientos del Eterno y lo que son mandamientos y regulaciones de personas. Obra de la ley, en palabra de Rav Shaul, no significa la Torá. Y esto está comprobado arqueológicamente inclusive. Entonces, la Torá sigue vigente. Y yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Usted va a su Biblia y bueno, dice, nosotros ya vivimos solamente guiados por el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento era para el pueblo de la ley, para el pueblo de Moisés, por causa de esta hojita que encuentra en su Biblia, esta hojita que usted encuentra aquí en su Biblia que dice el Nuevo Testamento. Aparentemente esta hojita causa una gran división. Esta hojita está diciendo que antes a esta hojita todo eso ya es antiguo, ya pasó, y después de esa hojita es lo que ahora está presente. No, usted tendría que arrancar esta hoja y no va a tener ni antiguo ni nuevo, va a tener solamente la revelación de la voluntad divina. Y nada es nuevo y ni nada es antiguo, todo se mantiene, todo está presente. La revelación del Eterno abarca todo el Tanaj. Y los escritos de los discípulos del Mashiach no se fundamentan en otra cosa que no sea el Tanaj. Son libros que nos ayudan a nosotros a regular, que nos ayudan a nosotros a comprender situaciones que están en la Torá. Entonces, cada vez que usted ve esa hojita ahí, Nuevo Testamento, en realidad es algo que causa división y no debería existir, porque eso ha traído muchos problemas de entendimiento. Y como hemos dicho, la gente occidental trata de entender al Eterno con lo que está escrito después de esa hojita, con esta parte, y desechan todo esto. Tratan de buscar al Mesías en esta parte y no en los fundamentos de que hablan Moisés y los profetas. Y cuando usted empiece a estudiar las Escrituras, solamente tomando en cuenta esto y desde la óptica occidental, entonces usted va a creer que el Eterno se puede manifestar en hombre, que puede vivir entre los hombres, puede nacer, puede morir, puede ser tentado, puede darle forma, inclusive algunos le dibujan un cuadro, lo ponen en sus casas, le rezan.
¿Todo por qué? Porque la Torá es para el pueblo de Israel. Los que valoran la Torá son los que se mantienen dentro del camino de Hashem, y cuando leen los escritos de los discípulos, los emisarios del Mashiach, simplemente con eso manifiestan de que todo aquello que escribió Moshe en realidad se ha manifestado, no solamente en la vida de Mashiach, sino también en la vida de muchos seguidores que han mantenido la Torá. Entonces los mandamientos no han pasado, la ley no ha pasado, obras de la ley es otra cosa. Investíguelo, lo animo, y si, bueno, que puedan todo el mundo en este tiempo derribar ese tipo de argumentos de que la ley ya no está vigente. En palabras del Mashiach, él mismo lo dice: yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido sino a darle cumplimiento. Y les aseguro que aunque pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde, ni una coma de la Torá va a dejar de manifestarse, va a seguir vigente. Entonces debemos nosotros entender que la Torá es para el pueblo del Eterno, y para todos aquellos justos entre las naciones que quieren adherirse al pueblo del Eterno y que viven enmarcados de acuerdo a la Torá. Bien, para terminar esta reflexión quisiera hablar un poco sobre el Shema. El Shema, ¿qué es lo que nos impulsa? ¿Cuál es el mensaje central del Shema? No a la idolatría. No hay que rendirle culto, oraciones a otro ser que no sea solamente el Eterno. Y habíamos dicho que Shema significa oír, pero no solamente oír audiblemente, sino entender y comprender. Shema es oye o escucha, pero en un nivel de comprensión, de que lo que estás escuchando lo tienes que tomar con mucha responsabilidad y aplicarlo en tu vida. En hebreo dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Traducido sería: oye, entiende, escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, escucha Israel. Esto es importante que lo entendamos. Israel, escucha, entiende Israel. Las naciones que sigan pensando otra cosa, pero Israel escucha y entiende. Adonai o Hashem o el Eterno es nuestro poderoso, es nuestro creador, es el amo de todo, es el dueño de la creación. Y Adonai es uno, único, no son dos ni tres en él, es uno y único. No hay nada que se asemeje, no hay nada que se le parezca, no hay nada en comparación, no hay palabras que lo definan. Él existe desde antes de la existencia, y Él va a persistir inclusive cuando todo lo que hoy nosotros conocemos como existencia deje de ser. Él es único, no hay variación, Él no se equivoca, Él no cambia, es único, único. Después viene un nivel más inferior la creación, pero Él es único. El concepto de la creación, Él está por encima de eso. No hay nada que podamos hacer para poder tratar de imaginarnos cómo es el Creador. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y luego dice: amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus posesiones. Todas tus posesiones. Aunque usted lea ahí con todas tus fuerzas, es tus posesiones, con todos tus recursos, con todos tus recursos, con todo lo que Él te brinda, con todo lo que Él te da. Con eso amarás al Eterno. Y dice: y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. En el corazón están las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Si estás pasando una situación difícil y estás bombardeado de malos pensamientos, de derrotismo, de frustración, tienes que amar al Eterno por encima de tu situación, bajo cualquier circunstancia, sea de bendición, sea de aflicción, sea tal vez de calamidad. Tienes que amar al Eterno. Estas palabras estarán sobre tu corazón, sobre tus emociones, sobre tus percepciones.
Tienes que amar al Eterno en cualquier situación, condición en que te encuentres. Y estas palabras las enseñarás diligentemente a tus hijos. Tienes que hablar de estas palabras a tus hijos. Tienes que sacarlo del sistema de idolatría que están en el sistema educativo de nuestra nación, que está en el sistema educativo de muchas naciones, y que les obligan a pasar ciertas materias, desviándolos del camino de la verdad. Pero es tu obligación repetírselas todos los días para que ellos entiendan. Para que ellos entiendan quién es el Eterno. Y dice, hablarás de ella cuando estés en casa y cuando estés en el camino, al acostarte y al levantarte. El Shema mínimamente, según entendemos, se debe decir 2 veces al día. Al acostarte y al levantarte. Las tienes que repetir. Y decía un rab, cuán importante es repetir el Shema con las palabras exactas, adecuadas. En otras palabras, que podamos nosotros tratar de ver la forma idiomática hebrea de cómo pronunciar adecuadamente estas palabras. Y eso rectifica, en muchos casos, las consecuencias de la idolatría por las cuales nosotros estamos pasando. ¿Qué es amar al Eterno? ¿Qué es amar al Eterno? Voy a leer algunos para que nosotros veamos cuán importantes son los escritos de los discípulos del Mashiach. Fíjense lo que está escrito en Marcos 12:28. Lo tengo aquí escrito y dice así. Un sabio le preguntó una vez, ¿qué mandamiento es el más importante de todos? O sea, un sabio le está preguntando al Mashiach, a Yehoshua. Él respondió con las palabras de Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 5. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Elohim es único, uno y único. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces Yeshua enseñó a amar al Eterno y diciendo que ese es el mayor mandamiento, porque el amor genuino por el Eterno nos lleva a cumplir todos los mandamientos. Si amamos al Eterno, buscaremos complacerlo en todo lo que hacemos. Escuche bien. Mantendremos sus mandamientos fuera del deseo de demostrar nuestro amor por Él. El mandamiento de amar al Eterno ocupa la posición más importante que debe ser lo primero en nuestras vidas. Y dice también, si intentamos servir al Eterno simplemente poniendo o por medio del temor o por un deseo de recompensa o para ganar la salvación, nuestro servicio no es genuino, está condicionado. Hay muchas personas que enseñan que hay que servirle al Eterno porque si no le sirven se van al infierno. Otros le dicen hay que servirle al Eterno para que el Eterno te bendiga en el mundo por venir. Entonces son dos condiciones que se dan previo a sentir el amor por el Eterno. Nosotros no debemos amar al Eterno bajo condiciones. Debemos amar al Eterno. Y esa es nuestra principal responsabilidad en nuestras vidas y en este tiempo. Dice, así como un esposo quiere que su esposa lo ame, así también el Padre desea que lo amen a Él y le sirvan a Él por amor, no solamente por temor o por castigo o deseo de recompensa. El amor al Eterno resulta en obediencia a sus mandamientos, a la Torah. Y aquí me detengo. ¿Cómo puedo amar al Eterno? ¿Qué es amar al Eterno? Fíjense lo que está escrito en Primera de Juan, capítulo 5, Yohanan Aleph 5:3 dice así. Porque este es el amor del Eterno. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El Mashiach también le dijo a sus discípulos, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, guarden mis instrucciones. ¿Usted quiere manifestar amor con el Eterno? Tiene que ser un amor genuino por guardar sus mandamientos. Si usted dice que sus mandamientos ya no aplican, entonces usted no está expresando amor por el Eterno. Veamos otro pasaje. Primera de Juan o Yohanan Aleph 4:20. Si alguien dice amo al Eterno y odia a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar al Eterno a quien no ha visto. Entonces, ¿cómo es que Yehoshua o Moshe o los profetas amaron al Eterno?
¿Cuál es la muestra genuina de que Moshe, los profetas y el mismo Mashiach amaron al Eterno? Fue guardando, observando, poniendo por obra sus mandamientos. Si nosotros decimos ser seguidores del Mashiach, entonces no podemos estar siguiendo cualquier doctrina. Tenemos que seguir las enseñanzas del Mashiach, las enseñanzas que aplican a nuestra vida. Eso es doctrina, el conocimiento aplicado a nuestra vida, no solamente conocimiento. El conocimiento aplicado a nuestra vida, eso es doctrina. Si usted no lo aplica, es dogma, es enseñanza, pero no es doctrina. La doctrina del Mashiach es que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad del Eterno. Entonces, amarás a Adonai con todo tu corazón. Decíamos, el Midrash explica, con todo tu corazón significa que si el Yetzer Hará se manifiesta en ti para transgredir uno de sus mandamientos, tú te esfuerces por no transgredir su voluntad, y de esa manera estarás amando al Eterno. Cuando sobrepones tu amor por el Eterno, la obediencia por el Eterno, antes que tus deseos pasionales o carnales. Cuando te abstienes de mentir o de justificarte ante los demás mintiendo, te abstienes de hacer eso, entonces tú estás amando al Eterno con todo tu corazón. Con toda tu alma significa que estás dispuesto a dar tu vida. Estás dispuesto a dar tu vida con tal de manifestar apego a la voluntad del Eterno. Y el Midrash nos pone el ejemplo de Rabbi Akiva, que cuando él fue sentenciado a muerte y él estaba atado a una estaca con fuego abajo, empezó un torturador, un romano, empezó a peinarlo con un rastrillo en la cabeza, arrancarle todo el cabello, el cuero cabelludo en el rostro, y él estaba contento y recitando el Shema. Dice el Midrash, entonces sus discípulos rodearon a Rabbi Akiva, pero ¿por qué estás alegre? ¿Por qué con tanto sufrimiento? Mira lo que te están haciendo y tú estás alegre. Y Rabbi Akiva le dice, yo siempre quise saber qué significaba amar al Eterno con toda mi alma. Y una vez entendí que amar al Eterno con toda mi alma es aún en el momento de entregar nuestra vida por Él. Y el Shema que nos enseña a amar al Eterno con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, yo siempre lo quise experimentar. Y hoy me gozo porque en esta circunstancia yo estoy declarando Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y con eso estoy cumpliendo mi deseo de expresarle al Eterno mi devoción, aunque eso me cueste la vida. Eso es amar al Eterno con toda tu alma, con todas tus posesiones. Necesitamos entender ese aspecto. Todas tus posesiones, todo lo que eres, todos los recursos que tienes, no solamente monetarios, sino al alcance tuyo, tu esfuerzo, tu tiempo, la parte material. Cuando tú valoras el amor del Eterno por encima de lo que tú posees, vas a poder experimentar el Shema. Y el Mashiach dijo, este es el principal y más grande de los mismos, de los mandamientos. El segundo es similar a este, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es que el Mashiach se estaba inventando eso ya lo dice Vaikra, Levítico 19, 18, ahí dice que debemos amar al al prójimo como a nosotros mismos. No se está inventando nada el Mashiach. No es que el Mashiach está reemplazando todo. Está acudiendo a la Torah y diciendo, bueno, el Shema es el primer amor, el primer y más grande mandamiento, el primer amor. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, te tienes que amar a ti, pero también amar a tu prójimo como si te estuvieras amando a ti. Porque de estos dos mandamientos cuelgan todos los otros mandamientos. No es que los reemplazan los otros mandamientos. Si tú no cumples ni el primero ni el segundo, de nada te sirve cumplir los demás. Pero en ningún momento está diciendo que eso reemplaza toda la Torah. De esos dos mandamientos
amar al Eterno por sobre todo y amar al prójimo como uno mismo, eso son los dos eslabones principales, que si se suelta uno, todo lo demás se va al suelo, no sirve para nada, no llegamos al objetivo. Pero en ningún momento quiso decir el Mashiach que eso ya lo reemplazó todo, como dice Don, como dicen las religiones occidentales. Entonces, Mashiach nos enseña a amar al Eterno con nuestras acciones, no solamente con nuestros deseos, no solamente por recibir recompensa, no solamente por el temor al castigo, sino porque es nuestro primer deber, obedecer al Eterno. Y esto es para Israel y para los justos entre las naciones que quieren adherirse al pueblo de Israel. No es para todos, porque para los otros, Moshe quedó en el recuerdo. La interpretación, como les digo, empiezan a leer desde Mateo hasta el Apocalipsis, sacan sus ideas de cómo es el Eterno, sacan sus ideas de cómo es el Mashiach, sacan sus ideas de que el Mashiach reemplazó a Moshe. Desechan todo el fundamento y hacen una doctrina. Usted no puede construir una mesa sin tener las patas que sostengan la estructura. Si usted quiere tener una mesa y solamente quiere tener con la madera horizontal, nunca será una mesa. Y lastimosamente muchas personas construyen sus mesas en el piso, pero no como el Eterno lo estableció. Y el Mashiach viene a enseñarnos a nosotros que todo es un complemento. La mesa se constituye de fundamento y se constituye de una base horizontal. El fundamento es el conocimiento, la aplicación, la observancia de los mitzvot, la enseñanza de Moshe, y la mesa horizontal somos el producto donde servimos al Eterno, nuestra forma de servicio al Eterno. Entonces nosotros debemos entender y comprender cuán importante es esta mitzvah del Shema, cuán importante es, hermano. El Shema incluye otras cosas, ¿no? Que tenemos que ponernos tefilín en la mano como señal y filacterías entre nuestros ojos como testimonio. Y también el Shema nos exige o nos dice que debemos escribir esas palabras en la puerta de nuestras casas, en los postes y en los portones de nuestras casas. Eso también es el Shema. Eso también es amar al Eterno. Entonces esforcémonos. Si no lo hemos hecho todavía, tratemos de esforzarnos por hacer aquello. De tal manera que nosotros no invalidemos los principios de la Torá, los mandamientos de la Torá. Porque Moshe le está recomendando a su pueblo que si no cumplen con eso, van a ser expulsados de la tierra. Van a salir de la tierra. Y nosotros que queremos integrarnos a esa Kedushá, imagínense si vamos sin eso. Si no entendemos estas cosas, ni siquiera vamos a formar parte de la comunidad del Mashiach. Porque la comunidad del Mashiach se caracteriza por algo, por el amor. Por el amor. Amor al Eterno y amor a tu prójimo. Si no hay eso, de nada te sirve estudiar los otros mandamientos, querer observar los otros mandamientos, si tú no amas al Eterno en primer lugar y te amas a ti y amas a tu prójimo. Bien, hay otros temas, pero vamos a quedar en esta parte. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y que podamos todos nosotros en este tiempo poder verdaderamente amar a Hashem, amar a nuestro Creador. Él hace todo, inclusive el proceso de redención, enviar al Mashiach. Enviar al Mashiach es muestra de su amor, porque de tal manera amó Hashem al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que lo recibe obtenga
la vida en el mundo por venir, la vida plena. Recibir al Mashiach, al que el Eterno ha enviado, es una manera también de demostrar nuestro amor por el Eterno. Entonces, que el Eterno pueda guiar nuestros pasos, nuestras oraciones dirigidas a Él, y bueno, que nuestros cánticos sean dirigidos a Él, pero sobre todo que nuestras acciones sean dirigidas en honor, por amor al cielo, por amor a Hashem. Él ha producido muchas cosas buenas en nuestro interior, y a veces nosotros no retribuimos eso con obediencia, sino con todo lo contrario. Tratemos nosotros de incorporar a nuestra vida los conceptos de su Torá, pero por amor, no motivados por el temor y no motivados por la recompensa ni por el castigo, sino por amor. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Baruch Hashem.